Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. Estamos a días de que se defina la nueva presidencia de la Cámara de Representantes y esta definición está en medio de una disputa en la Alianza Verde y la coalición Centro Esperanza, que también estaba integrada por Alianza Verde. Pues la candidata que se había mencionado desde el comienzo de este cuatrienio del Congreso, que fue Caterine Miranda, dice que tal vez le vayan a quitar la presidencia, lo que se había acordado, e incluso hay un catálogo de candidatos. Para hablar de este tema, acá está la representante Jennifer Pedraza, representante. Bienvenida, usted de la coalición Centro Esperanza y está apoyando a Caterine Miranda, pero ¿qué pasó? ¿A qué se debe esa discusión en este momento dentro de la bancada de Centro sobre quién va a ser el próximo presidente de la Cámara? Bueno, lo primero que quiero decirle a toda la gente que nos está viendo y a ti, por supuesto, es que esta decisión de la presidencia de la Cámara no es un asunto que le importe solamente a los congresistas o a los políticos, sino que estamos hablando de la persona que va a presidir y a dirigir toda la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes en nuestro país, que es una corporación esencial del Congreso de la República. En ese sentido, ¿por qué es importante? Por ejemplo, todos súper indignados con lo que estaba pasando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el robo de la plata del agua de los carrotanques La Guajira, y no hubo poder humano que lograra que el presidente de la Cámara de Representantes en la legislatura pasada agendara un solo debate de control político. El presidente de la Cámara decide qué se vota, cómo se vota, si hay debates de control político, si las mociones de censura proceden o no proceden, es decir, es una persona que concentra mucho poder y en ese sentido es muy importante que pueda ser una persona que haga respetar el Congreso de la República, que defienda la separación de poderes, además cuando tenemos un presidente pues que amenaza de manera reiterada con la constituyente diciendo que sus reformas no pasan en el Congreso cuando a punta de mermelada las ha tramitado todas, y por ese motivo yo creo que esta diferencia no es tanto entre el Partido Verde y la coalición Centro Esperanza, sino entre el gobierno queriendo poner una presidencia que le sea útil y que sea de bolsillo. No olvidemos que el presidente y el gobierno pues en sí mismo están enfrentando hoy denuncias por presuntamente haber comprado al presidente de la Cámara de Representantes y al presidente del Senado, o la contraparte es quienes creemos que debería haber una postura mucho más independiente en la Cámara de Representantes que defienda la separación de poderes y la independencia de la rama legislativa. Representante, usted que hace parte de Dignidad y Compromiso, el Partido Nuevo Liberalismo y Verde Oxígeno, primero en una carta en la que dejaban claro que esta decisión es de la bancada de la Centro Esperanza y ustedes respaldan a Caterine Miranda. Yo le pregunto, ¿considera que están saboteando esa aspiración de Caterine Miranda y la decisión que se tenía desde el comienzo de que fuera de bancada y no solamente de los verdes? Claro, para cumplirle al presidente Gustavo Petro, hoy lamentablemente varios congresistas están incumpliendo el acuerdo que suscribimos en el 2022. Esto fue una preparada para mí. Yo les voy a contar a la gente que hoy nos está viendo aquí en Semana cómo es que se definen los congresistas en las mesas directivas y en la comisión. No sé si ustedes lo sabían, pero esto funciona bancada por bancada. Cada grupito de congresistas se va uniendo entre partidos para decir nosotros vamos a funcionar como bancada y dependiendo de la cantidad de congresistas que tenemos, nos tocan tantos puestos en esta comisión y las congresistas que mandamos son estos. Y asimismo, como tenemos esa cantidad X de congresistas, eso nos da para tener una presidencia durante alguno de los años. Entonces, no fue el Partido Verde solito el que consiguió hacer parte de la presidencia de la Cámara en el tercer año del Congreso, sino que fue porque íbamos como coalición. Es decir, sin los representantes de la coalición, el Partido Verde solamente tiene 15 representantes, lo cual no le daría para tener una presidencia porque hay otras colectividades que tienen una mayor cantidad de representantes. Como la bancada de Paz que tiene 16 y juntos con la coalición Centro Esperanza es que suman los 20. Los 20, exacto. Con la coalición Centro Esperanza es que sumamos los 20 y por eso pudimos reclamar una presidencia en el tercer año del Congreso, como para que ahora nos dejen en visto. Eso sí, nos necesitaban para los votos al principio, para la negociación entre bancadas, pero a la hora del a la hora de definir quién va a representar a nuestra coalición, pues nos quieren dejar por fuera del baile y eso es lo que están intentando hacer algunos del Partido Verde, pero no son todos. De hecho, creo que la mayoría de los representantes a la Cámara del Partido Verde están de acuerdo con que esta decisión se tome como bancada. Sencillamente las candidaturas del presidente o muy cercanas al presidente Gustavo Petro pues no quieren dar esta discusión de manera amplia con los demás partidos que componemos esa bancada. Desde la Alianza Verde hay representantes que han dicho que la Centro Esperanza no existe en Cámara, que sí existe en Senado. Argumentan que se formó una lista para Senado en su momento en 2022, más no en la Cámara porque cada uno tuvo su lista departamental. ¿Existe o no existe la coalición Centro Esperanza en el Congreso, en la Cámara? Legalmente
tendríamos que haber hecho coalición en todas las regiones y, por ejemplo, aquí en Bogotá no podíamos porque el Partido Verde ya tenía una gran cantidad de representantes y una votación significativa. Sin embargo, pues nosotros empezamos a funcionar como bancada precisamente ante la necesidad de distribuirnos en las comisiones y poder acceder a una mesa directiva, y también porque sí coincidimos en muchas causas. Por ejemplo, defendimos juntos y juntas la ley para prohibir el toreo, defendimos juntos y juntas la ley para prohibir las terapias de reconversión o la ley para torturar gente porque tenga una orientación sexual o una identidad de género diversa. Todo ese tipo de causas las hemos defendido, causas ambientales. En muchas de las luchas que hemos venido dando, pues hemos coincidido también programáticamente. Lo que pasa es que cuando se mueve el gobierno, pues cuando el gobierno digamos que suelta sus cartas, pues empieza a dividir constantemente tanto a la coalición como a los congresistas del Partido Verde, que son pues abiertamente muy gobiernistas, pero ustedes saben que el Partido Verde hoy pues tiene como dos alas, una más gobernista, una más independiente. Yo me siento mucho más cercana al ala independiente, pero pues al final nos tocaría reunirnos y votar por un candidato, por una candidata para llegar unificados o unificadas, pero pues esto no lo va a permitir el gobierno porque sabe que perdería en la votación. Hablando de reuniones, en junio hubo una reunión de representantes de la Centro Esperanza con codirectores del Partido Alianza Verde, en la que se habló y se firmó un acta en la que se dice que esta decisión sí hacía parte de la Centro Esperanza y no parte solamente de la Alianza Verde. ¿A ustedes les van a incumplir? ¿Considera que ese compromiso que se discutió en junio con los codirectores de la Alianza Verde va a quedar en el aire? Que el Partido Verde tome la decisión, cosa que no ha pasado, pero que el Partido Verde dijera, no, esta decisión la tomamos solo nosotros, a mí y a nosotros nos caería como un baldado de agua fría, porque nosotros venimos a hacer hace 4 semanas una reunión con directivos del Partido Verde para ratificar el acuerdo del 2022. O sea, algo que acordamos en el 2022 lo volvimos a ratificar en junio de 2024, y es increíble que 15 días antes de la elección, pues algunos pretendan pasarse eso por la faja. Me parece que es una actitud muy antidemocrática, pero que lo que muestra y lo que pone de presente es todo lo que está dispuesto a jugar el gobierno para tener una presidencia de Cámara de bolsillo. Es que no podemos olvidar cómo cerró la legislatura pasada con una moción de censura al ministro de Salud citada por nosotros, en donde él dijo, no, mi defensa es decir que esto no procede, así la mesa directiva ya haya certificado que la moción procede, para mí no procede, adiós, me voy, y no respondió. Nunca había pasado eso en la Cámara de Representantes. Es un desagravio y un irrespeto muy claro a la división de poderes y al Congreso de la República, y para eso es que el gobierno quiere un presidente de la Cámara, para que siga bombardeando ese concepto tan básico de la democracia, que es la división de poderes y la independencia del poder legislativo del ejecutivo. O sea, una cosa es el presidente puede hacer lo que quiera con su gobierno, nombrar al que quiera como ministro, pero el presidente de la Cámara de Representantes no es una cuota del presidente. ¿Usted acaso una crítica directa a Andrés Calle, quien va a entregar la presidencia de la Cámara y quien es del Partido Liberal? Tenemos en este momento 3 nombres: Caterina Miranda, Wilmer Castellanos, Jaime Raúl Salamanca. ¿Usted consideraría que las presidencias de ellos dos darían garantías a la oposición y a quienes piensan diferente al gobierno? Yo considero que no podemos repetir lo que fue la Cámara de Representantes con Andrés Calle, y sí tengo ese temor. En particular porque fue muy difícil discutir, por ejemplo, la reforma pensional con un presidente que él mismo se declaraba impedido por las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por presuntamente haber recibido 1.000 millones de pesos en efectivo. O sea, ¿qué tipo de garantía le puede dar al país alguien que presida la Cámara de Representantes que está vinculado a un escándalo de ese estilo? Si no estoy mal, hay algunos precandidatos a la Cámara, a la presidencia de la Cámara, perdón, del Partido Verde, que están siendo investigados hoy. En este caso, yo no estaría de acuerdo en ese sentido con que esas presidencias pues ocupen esos cargos, o esas precandidaturas ocupen esos cargos. No creo que vaya a haber garantías si el gobierno tiene una presidencia, porque además hay que decirlo, el gobierno tiene las mayorías en la Cámara de Representantes. O sea, podría fácilmente permitir que la Cámara eligiera una presidencia independiente y aún así tramitar de manera tranquila la mayoría de sus reformas, porque los votos le sobran. O sea, yo no puedo creer como hoy una precandidata a la presidencia de la Cámara como Marta Alfonso, a quien yo respeto a pesar de muchas diferencias, pues Marta propuso que la Cámara no debatiera la reforma pensional y acogiera el texto de Senado. Si le parece que es tan prescindible esta corporación, ¿para qué la quiere presidir? Si la Cámara pues de verdad la redujeron a su mínima expresión y ahora se volvió una notaria del Senado, porque el gobierno tiene mayorías. Entonces creo yo que
Además, es un poco irónico porque todo esto está pasando al tiempo que el gobierno y el ministro Juan Fernando Cristo se la pasan diciendo acuerdo nacional, queremos construir con Raimundo y todo el mundo, pero al tiempo, pila, si alguien se osa a lanzarse a la presidencia de la Cámara que no sea de mi bolsillo, vamos a hacer todo para incumplir ese acuerdo y para mover todo nuestro poder para poner un presidente del gobierno. Y eso pues no lo podemos permitir y muestra que toda esa parla del acuerdo nacional es solamente discurso. Usted habla del ministro Cristo y él fue quien confirmó que sí se va a buscar una Asamblea Nacional Constituyente que tendrá que pasar por el Congreso, y de ahí parte de esa importancia de quién va a presidir la Cámara y quién va a presidir el Senado. El presidente Petro había dicho que no iba a cambiar la Constitución, ahora sabemos que sí lo quiere hacer. ¿Usted qué mensaje le envía al presidente por este cambio de discurso y al mismo ministro que en mayo dijo que no estaba de acuerdo con cambiar la Carta Magna? Hay muchos motivos por los que una constituyente es inconveniente para el país. Muchos ya lo han dicho, Petro había prometido que la iba a respetar, que muchas cosas hay que cumplirla. Yo no creo que la Constitución del 91 sea perfecta, pero creo que ha sido un avance en muchos derechos. Y el mensaje que yo le mandaría, no solo al presidente, sino a los colombianos y a las colombianas, es que hoy, con la situación en la que está el país, yo creo que de convocarse una constituyente podríamos incluso tener un resultado regresivo para cosas fundamentales como los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con una orientación sexual diversa, los derechos de las minorías. O sea, esto no es un juego, esto no es un discurso de campaña para el 2026. Convocar una constituyente es abrir una caja de Pandora, pues tan grave es que incluso a Vargas Lleras le llegó a gustar esa idea, diciendo más o menos como háganle, yo compito y estoy seguro. Dijo, pues más o menos es la idea que él planteó, como vamos a ganarla a la derecha. Entonces, desde mi perspectiva, es un asunto absolutamente riesgoso, no estoy para nada de acuerdo, y mucho menos con la actitud que ha adoptado el mismo presidente Gustavo Petro, de que cuando alguien le dice no estamos de acuerdo con la constituyente, ay, usted lo que es un paramilitar que le gusta la sierra eléctrica. Ese es precisamente lo antidemocrático de este gobierno. ¿Usted está de acuerdo con la afirmación de que la Constitución del 91 es garantista de derechos? Yo creo que la Constitución del 91 tiene unos elementos muy importantes para garantizar algunos derechos. Creo que ha habido también contrarreformas y también creo que la Corte Constitucional ha tenido nuevos desarrollos que han sido incluso más garantistas. Por ejemplo, declarar la educación en todos sus niveles como derecho fundamental es algo que ya la Corte Constitucional ha protegido en sentencias previas. Así que pues yo de verdad no me metería en esa situación, sobre todo cuando el problema del gobierno y el problema del país no es que la Constitución esté limitando el crecimiento, el desarrollo, las necesidades de la gente, sino por el contrario es un gobierno que no ejecuta, que cada 15 días es un escándalo nuevo de corrupción, que nombra gente sin la formación suficiente para atender en los ministerios, que traiciona el mandato social de cambio, que corrupto que ve, corrupto que nombra, y cuando lo descubren lo mandan a una embajada. O sea, eso no fue lo que prometió el presidente Gustavo Petro, y si lo hubiera prometido no gana las elecciones. O sea, estamos en riesgo de que Colombia retroceda en derechos para las mujeres, para los niños, para las comunidades. En caso de que el presidente decida presentar al Congreso una constituyente y que el Congreso lo apruebe, cosa pues que yo esperaría que no pasara, yo sí creo que están en riesgo los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, los derechos de las personas con una orientación sexual diversa, de las poblaciones étnicas. Todas las conquistas que bien o mal hoy protege la Constitución del 91 están en riesgo, y es abrir una caja de Pandora en la que hoy la correlación de fuerzas no nos augura un buen resultado, solamente para que el presidente pueda tener un discurso para empezar a hacer campaña para el 2026. O sea, es una visión absolutamente ególatra la que el presidente tiene al plantear esa apuesta por una constituyente. ¿Usted ve la posibilidad de que con la constituyente y en el momento en el que si se vota, si la gente aprueba que va a haber constituyente y se vota por constituyentes, se cierre el Congreso y esas voces como usted que han sido críticas queden apagadas en medio de todo el proceso? Pues los congresistas no tendríamos ninguna participación, tendría que volverse a elegir constituyentes para tomar esa decisión, para redactar la nueva constitución. Creo que a diferencia del momento de la constitución del 91, pues donde existía de alguna manera un acuerdo sobre unos puntos importantes, hoy nuestra sociedad está supremamente fragmentada, y fragmentada también desde el gobierno nacional, muy presionada por el incremento de la violencia, por el asesinato de líderes sociales. Yo no veo un panorama que le augure un futuro positivo a esa constituyente, y sobre todo una constitución que le sirva a los colombianos y a las colombianas, y en cambio sí un caballito de batalla a través del cual el presidente se mantiene vigente y mantiene su proyecto político del pacto histórico, porque no tienen nada más que ofrecerle a la gente. Representante, venimos de un remesón ministerial. ¿Considera que hay algún ministro que siga en el cargo que deba irse del gobierno?
¿Algún ministro que siga? Claro, primero el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el que propuso el modelo de salud de los maestros y de las maestras, que al día de hoy ha generado más de 10.000 quejas, o sea, en los 2 meses, apenas 2 meses, o sea, van 8 semanas de ese modelo y ya van más de 10.000 quejas según la Superintendencia de Salud. Nosotros hicimos una audiencia pública desgarradora en donde maestros y maestras con cáncer que están a la espera de su quimioterapia, maestros y maestras con VIH que no reciben sus medicamentos, intervinieron y dijeron que una frialdad increíble con la que los dejan en visto. Creo que ese ministro debe salir de su cargo y deben poner a alguien que de verdad pues esté dispuesto a garantizar ese derecho y no a promover modelos que lo interrumpan. Representante, estamos en un contexto en el que sabemos que va a haber reforma a la salud venidera, también reforma a la educación venidera, porque la que acaba de pasar no pudo tramitarse, pero ha habido muchos cambios en lo que plantea el gobierno para maestros, para educadores, para el sector en general. Le pregunto, ¿estas promesas que se están dando, que están intentando cumplir, es por lo que votó la gente en 2022, el sector estudiantil que estaba marchando en las calles, los maestros, o considera que ya el gobierno ha comenzado a incumplirle al sector educativo? Desde mi perspectiva, por ejemplo, la reforma pensional, incluyeron en la reforma pensional Juan Fernando Cristo y el Partido en Marcha, al que después le iban a entregar al Ministerio del Interior un regalo de cerca de 2 billones de pesos a los fondos privados de pensiones. Yo creo que eso es completamente contrario a lo que el presidente tanto habla en sus discursos y en lo que prometió en campaña. En materia de educación, el gobierno presentó una ley estatutaria que lo que hacía era decir que la educación fuera un derecho fundamental y pues bien, pero como les dije al principio, eso en Colombia ya existe. La Corte Constitucional ya ha declarado que la educación es un derecho fundamental y para aprobar esa ley estatutaria lo que hicieron fue un acuerdo a puerta cerrada por debajo de la mesa con el Centro Democrático que traicionaba el mandato social de cambio por el que la gente en la educación pública votó. Y ahora estamos a la espera, acaban de nombrar a Daniel Rojas, ministro de Educación. En ese ministerio pues ya han pasado 2 años, o sea, es que el gobierno se pasa así, el último año del gobierno son las elecciones y a este momento no ha habido reforma al sistema general de participaciones, que es lo primordial, de donde sale la plata para los colegios públicos, es el sistema general de participaciones, y si esas transferencias no se incrementan, no se va a poder mejorar las condiciones de la educación pública, que realmente son críticas. La mitad de los colegios en Colombia hoy no tienen agua potable, el 60% de los colegios públicos no tienen conexión a internet, entonces eso no se ha hecho. No se ha hecho la reforma a la Ley 30, por lo menos en sus artículos 86 y 87, es decir, la plata de las universidades públicas, que era una de las principales promesas del gobierno nacional, tampoco se ha cumplido. Entonces, todas esas agendas yo creo que no se han concretado, que no se han aprobado, que no se han impulsado de parte del gobierno. Y no se van a poder concretar en 4 años. En 2. Bueno, o en 1 y medio, exacto, en 1 y medio, porque el tiempo pues pasa muy rápido y evidentemente ya estamos muy cerca de las elecciones del 2026, que son el primer semestre del 2026. ¿Se le mediría a tener candidato a una constituyente? Pues tengo que pensarlo, pero yo creo que no habría que ir a esa constituyente a la que convoca el presidente Gustavo Petro. Representante Jennifer Pedraza, gracias por estar acá en Semana y por su tiempo. Bienvenida siempre a esta redacción. Muchísimas gracias a ustedes, también bienvenida siempre al Congreso. Y a ustedes sigan conectados con semana.com para más información.